hasta aquí. Me gustaría escuchar a algunos de ustedes para que me digan qué es lo que más recuerdan de estos libros, historias que más les llamen la atención o que crean ustedes que son de las que más se enseñan cuando se habla de, de Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Lo que sí les voy a pedir que aquellos que participan lo hagan exclusivamente con la cámara, lo hagan con la cámara encendida. Así, ustedes saben que son pues, criterios de ciberseguridad, así que les vamos a ver, y aparte por una cuestión de comunicación, me tengo que mostrar, ¿no? Para hablar. Entonces, a ver, ¿quiénes quieren participar? Sí, Ismael. Creo que tenés habilitado, para encender tu Sí, micrófono. Sí, gracias. profesor, buen día. Buen día, hermana Leticia, también. Buen día a mis compañeros. Buenos días, que Dios los bendiga. Bueno, referente a la pregunta, lo que más recuerdo es, por ejemplo, en Reyes, es cuando Elías reta a los sacerdotes de Baal, ¿no? En Samuel, por ejemplo, las historias de David, ¿no? También el inicio de la monarquía, la amistad de David con Jonatán, son acontecimientos que recuerdo mucho, y también la persecución de Saúl a David, ¿no? Y el pecado de David también, ¿no? Bueno, eso es todo. Gracias, gracias. Lo dejo ahí, lo dejo ahí. El pecado de David. Bueno, seguro que cometió muchísimos y no creo que en el texto esté así, pero está interesante ver que a nosotros hay alguno en particular que le llama más la atención. Bueno, ¿alguien más que quiere compartir algún acontecimiento, algún hecho? Uno, ¿eh? No tanto una síntesis de todo, uno que le llame la atención y con el que quiera rescatar por las implicancias que tiene y aquello que significa para la iglesia, para la persona, para la sociedad de que formamos parte. No están varios de los que han estado en otras oportunidades en los cursos que son de participar bastante. Pero bueno, los anima a que lo hagan ustedes si tienen ganas. Hemos leído Primer Samuel seguramente, ¿no? O hemos escuchado historias de Samuel, ¿puede ser? Sí, ¿no? Son libros bastante conocidos. Bueno, vamos a compartir algunos apuntes de clase, así vamos pasando justamente el libro Primero Samuel y vamos a ver algunas notas introductorias con relación a este libro, a este hermoso libro. De los libros del Antiguo Testamento, Primero y Segundo de Samuel son los que más me gustan. Me parece que ilustra muchísimo sobre la vida del pueblo, de las decisiones que se toman, de la trivialidad con la que a veces se toma algunas decisiones políticas, y esta vamos a hacer entonces una introducción con ciertas ópticas. Yo creo que la pertinencia de este libro, de estos libros, tienen que ver con algunas cosas, algunas pautas hermenéuticas que yo quisiera señalar a nivel introductorio. No tengo apuntes sobre esto que voy a decir, lo que viene sí, pero esto no, así que si les interesa, tomen notas. En la fe cristiana, esta es una clave hermenéutica para interpretar el Antiguo Testamento, pero bueno, parece que es algo que siempre está bueno charlarlo, recordarlo. En el Antiguo Testamento hay diferentes posiciones políticas con relación a lo que es la vida en la sociedad. No hay una sola. Y esto que voy a decir es importante. La monarquía es un modelo político que en el Antiguo Testamento no representa la más importante. Es decir, no es que se pasó de modelos, como a veces parece presentarse, de modelos antiguos o anticuados o ineficientes necesariamente, hacia la cúspide y la máxima expresión política
de la organización de un gobierno, que sería, en este caso, sería presentado, bueno, nada que ver con lo que estamos hablando, que sería presentado como la monarquía. Me refiero al comentario que subieron ahí en el chat. Y esto es algo que me parece sumamente valioso. Después, vamos a ver si en estos días, en estas clases, en estas semanas, la visión que tiene Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes, sobre la monarquía. Y vamos a ver qué parece, si están de acuerdo con la monarquía, porque el hecho de que una persona relate un hecho histórico no significa que esté de acuerdo con él. Y políticamente, socialmente hablando, nos vamos a encontrar con con algunas sorpresas. Después, es absolutamente inapropiado trasladar perspectivas teológicas y políticas del Antiguo Testamento, en un contexto de monarquía, hacia contextos democráticos, como sucede en la actualidad. De posiciones políticas religiosas de la antigüedad hacia la actualidad. Por ejemplo, les doy un ejemplo. La forma de gobierno monárquica en la que una cabeza dispone de las decisiones de los demás. Una forma de vincularse. Como sucede en muchas iglesias. Por ejemplo, hablando de pequeños grupos, en la que, por ejemplo, hay iglesias grandes que hay un solo pastor. Y cuando ponen más pastores, ponen pastores títeres, porque en realidad el que sigue cortando el bacalao, como decimos por ahí en América Latina, es el pastor. Mientras que el resto de la sociedad, supuestamente, hemos llegado a modelos más respetuosos de las capacidades humanas y de los derechos humanos con modelos democráticos. Las iglesias siguen siendo monárquicas cuando los modelos sociales, y aún yo diría las perspectivas neotestamentarias mayoritarias o con el movimiento de Jesús, son más horizontales y democráticas. Entonces, y acá una afirmación teológica, política y social que está basada en el Antiguo Testamento de mala forma. El pastor no es el ungido de Jehová. Esa es una distorsión teológica, manipuladora política. El pastor no es el ungido de Jehová. No hay razones ni políticas ni teológicas para dar una afirmación como esta. ¿Por qué lo menciono acá? Porque vamos a ver las historias de los ungidos. Y el clásico texto que se menciona ahí de que David no quiere tocar a Saúl y le corta el mantito y estas cosas porque es el ungido de Jehová y todas estas cosas que están. Hablando, refiriéndose a un rey y refiriéndose a una visión de la monarquía muy diferente a lo que nosotros hoy, quizás, no sé, quizás no. Por lo que estoy viendo en los acontecimientos que se dan en América Latina, sigo pensando que muchos evangélicos estarían muy contentos con la monarquía. Pero bueno, eso es algo que se puede charlar más adelante cuando hablemos de lo que presentan el libro de 1 de Samuel. Podemos hacer la interpretación clásica y poco pertinente de tratar cuántos capítulos tienen, qué año fue escrito, quiénes son los autores. Eso ustedes buscan en Google o buscan cualquier libro de introducción al Antiguo Testamento y lo van a encontrar. Yo no voy a venir a repetirles lo que ustedes ya pueden tener en cualquier lugar. Lo que sí vengo, me parece que es a tener espacios donde ciertas conversaciones puedan ayudar a enriquecer la comprensión de alguna manera genérica, introductoria del libro. Entonces, esto que vamos a estudiar refleja una visión política, un tipo de relaciones humanas, incluso una concepción del ser humano, porque en el Antiguo Testamento, con lo que nos vamos a encontrar también son con miradas etnocéntricas, que todavía hoy subsisten, y vamos a decirlo así, mi frase fue optimista, fíjense lo que dije, todavía hoy, como si tuviéramos la esperanza de que alguna vez no estuvieran. Yo creo que siempre va a suceder, pero que uno esperaría que dentro de la iglesia cristiana, con el discernimiento del Espíritu Santo, y con la enseñanza de Jesucristo, uno hubiera superado algunas cosas así, pero no están todavía. Les pongo un ejemplo, hablando de política. Por ejemplo, en Perú se discrimina al presidente, no porque sea de izquierda, de derecha, eso es puro
de disfraz. Seres que por sus orígenes mestizos o vinculados a las raíces autóctonas del país. Hay mucha gente que le avergüenza que use un sombrero. Ya no lo usa más, no es tonto, o sea, ya le cayó con un palo por todos lados. Pero, por ejemplo, nos cuesta muchísimo ciertas posiciones, las posiciones políticas están acompañadas de miradas etnocéntricas. Los presidentes o los líderes del país tienen que ser de cierta etnia. Y voy a usar la palabra que ya no se usa mucho, pero lo menciono solamente para tener presente, ciertas razas. Ahora, eso no significa que yo esté de acuerdo con la posición política o las cosas que se tengan, o lo que se quiere hacer, pero me llama la atención que como en nuestros países a nivel político, social, las personas siguen siendo, incluso de alto lugar, siguen siendo posición política, de alta posición política, siempre siguen siendo discriminadas. Bueno, las alusiones que vamos a encontrar en Samuel, en Reyes, con relación a los orígenes de aquellos reyes, con su vinculación familiar, la tribu de la que proceden, no son gratuitas. Hay algunas tribus a las que se va a poner sobre otras, algunas procedencias serán más importantes que otras, y se les buscará toda una justificación teológica. Es decir, esto hay que pensar así. Estos escritos fueron primero sucedió el hecho, el acontecimiento, luego viene la memoria, el recuerdo, y todo el proceso de la memoria, ¿no? Oral, colectiva, con sus imposiciones y con sus intereses, con el acompañamiento siempre detrás, ¿no? Arriba del Espíritu, pero que se da del Espíritu Santo, de Dios, como revelación, pero que se da dentro de un momento histórico. Y entonces nos vamos a encontrar con esto de ver ciertas orientaciones. Fíjense, se pasa de un rey a otro, ¿se acuerdan? El primer rey de Israel, ¿alguien me lo puede decir? Porque por las respuestas anteriores me quedé con la idea de que no hemos leído estos libros. Sí. ¿Alguien quiere decir quién fue el primer rey de Israel? Nadie me va a ayudar con eso. ¿O lo están buscando? Alguien puede encender el micrófono, y animarse a decirlo. Solamente el nombre y prepaga si gusta. A ver si logro involucraros un toquecito más. Le voy a preguntar a... Sí, pero hermano, si yo le estoy preguntando, no alce la mano, prenda el micrófono y conteste. Saúl, profesor, buenos días. Es que no se Hola. puede encender el micrófono porque nos tienen apagados, pues. Por eso no se puede interactuar. Está bien. Bueno. Gracias, Félix, es que son muchísimos. Si tuvieran la dinámica de tener encendido, esto sería un Claro. caos. Entonces, gracias. Ahora sí entiendo la dinámica. Gracias. Okay. Gracias por alzar la mano, entonces. Gracias, sí, Saúl. El primer rey. ¿Y te acordarás de qué tribu era Saúl? Si no, pueden buscar los demás también, Porque así como hoy nos interesa de dónde es el presidente o la presidenta de qué país, en aquel entonces también les interesaba de dónde procedía una persona. Y las menciones que hay en Samuel sobre la procedencia de los reyes no es gratuita. A ver, Livia, yo tengo autorización para activar. Ah, sí, está bien. Bueno, Livia, encendé tu cámara, porfa, solamente para contestar. ¿De dónde era Saúl? Benjamita. Ajá. Bueno, a ver, lo dejo a Pedro Guevara. Gracias, Livia, ahí te vemos. Bienvenida. ¿De dónde, Pedro, Benjamita, de dónde es? ¿De qué tribu es? A ver, vamos a hacer un poco de recuento. De la tribu de Benjamín. Ahora, ¿cuál era la relación? ¿Se acuerdan la historia de Benjamín? ¿O cómo se construye la historia de Benjamín en los textos en el Pentateuco? O aún, es decir, ¿quién fue Benjamín? ¿Cuáles eran las características? Porque estas historias son recreadas, no es que están así, sucedieron tal cual, o sea, sucedieron como están, no estoy descartando esto, sino que digo que la recreación en la narrativa
quiere rescatar ciertas cualidades de los personajes, acá en este caso Benjamín, y su relación con sus padres, y que luego se van a transmitir hacia toda la tribu. Sí, Pedro. Bueno, empezamos conociendo en la Biblia que Benjamín fue el último hijo de Jacob, Chulca, el último. Y también que los benjamitas en la historia de los jueces tuvo una acción mala contra una mujer, el cual algunos hombres malos son los que violan a la mujer, después la mujer muere, entonces la tribu se levantan contra ellos para castigar y son casi exterminados. Después, viendo la situación en que habían muerto muchos hombres y que la tribu podría desaparecer, les buscan mujeres para que puedan otra vez poblarse. Entonces, esa es la parte introductoria, ¿no? De la tribu, que fue una de las tribus que casi desaparece, que tuvieron que ayudarles, pero que fue en respuesta a una mala acción que tuvieron hombres de esa tribu y que los demás consintieron en apoyarlos y no los presentaron para que los ajusticien. Bueno, eso es lo que recuerdo. Gracias. Perfecto, gracias. Bueno, fíjate, lo que estamos haciendo es un ejercicio que se puede decir de forma muy genérica, que es una historia de las tradiciones, en la que estamos analizando de dónde vienen los nombres y por qué se mencionan y qué hay detrás de todo esto. Así que Saúl es de Benjamín. Y luego vamos a tener toda la historia que ya conocemos, que es uno de los pocos casos que conocemos. Yo creería que es el único, no sé si ustedes conocen de otro, y quizás a mí me falta, o lo he olvidado, que haya un rey desechado, así, y que se dedique tantos versículos para describir cómo se desecha un rey, incluso el término, otra vez, y esto quiero usarlo otra vez, es tan perversamente usado a veces, no nosotros que estamos aquí, sino por algunas personas ahí de otro lado, que usan para hablar de los pastores, ¿vieron? Dios te ha desechado, ya no te quiere más en el ministerio. Es un término que es espantoso, y que está en el Antiguo Testamento. Y es espantoso. Cuando se habla de Saúl, y que viene David, que David era de otra tribu, ¿no es cierto? ¿De qué tribu David? David es la tribu de Judá. Y luego vamos a encontrar cómo la historia va a comenzar a exaltar a la gente procedente de esta tribu, que luego se va a acompañar por otras razones políticas, al punto que, fíjense, vienen como los judaítas, judeos, y más adelante judíos, ¿no? Al punto que es una sola tribu, va a empoderarse de tal manera, aún del nombre con el que se les identifica a los israelitas. Fíjense, nosotros hoy, en vez de decirles israelitas, le decimos judíos, ¿no? Y así ha sido toda la historia, ignorando la existencia de personas de diferentes procedencias. Ahora, no es que nosotros lo hacemos por una cuestión de identificación étnica, sino que luego históricamente la región se llamó Judea y así, pero todo esto siempre tenido como orígenes a una de las tribus. Y inclusive cuando pensamos hoy política o socialmente con relación al término de los Mesías, damos por hecho que el Mesías que se espera será un descendiente de uno de estos reyes que vamos a estudiar ahora. Un error garrafal también, que sin embargo es muy común y está tan comúnmente aceptado que muy pocos conocen, ¿no? Que hay una serie, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay una serie de nombres o de personas, de imágenes, con relación a la salvación y al Mesías, que no se circunscribe tampoco a la tribu de Judá. Pero esto son detalles que, Félix, ¿quedaste con la mano alzada o querés volver a preguntar? Porque eso, después vamos a hacer un momento de comentarios y de preguntas, ¿sí? Así Sí, no profesor, tenemos es un que poco más de estaba, oportunidad. Decime. profesor, ya que estaba queriendo interactuar y no sé si esperar hasta, Dale, decilo ya que rapidito, sin está tanta inquietando introducción, la así clase. dale. Ya, Dale. gracias. Profesor, usted dice que estuvo mal, o hasta donde entiendo, estuvo mal lo que David hizo, fue como lo narraron, pero nosotros ahora, si tomamos el principio de David de respetar a una autoridad, ¿está mal tomar ese principio para respetar a nuestras autoridades eclesiásticas? Gracias.
Ya, ¿de qué país sos, Félix? Por el acento, creería que sos peruano, pero no, por ahí me equivoco. Paisanos, Somos peruanos, paisanos, somos Perucho, paisanos. Perucho. Dale, gracias, Félix. Ese es un tema político y te pido, por favor, que para el cierre de la clase lo podamos tratar. ¿Puede ser? Así primero analizo esto, vemos un poco y después tiene sentido poder charlar, si no, Gracias, gracias. adelantaría contenido. Pero por favor, no me Gracias, dejes profesor. olvidarlo. Cuando nos falte Ya, 15 ok. minutos así, alza la mano para que no me olvide, porque me parece que es muy importante leer Samuel en esas claves. Gracias, Todos los seres humanos, cuando leemos la Biblia, lo leemos con anteojos. No es que nos acercamos al texto bíblico neutrales. A veces, incluso con un fin de ser edificantes, ya lo he dicho yo en otra clase que me parece aquí también, a veces decimos, ojo, usamos esta frase, ¿no? Ojo, esto que estoy diciendo no lo digo yo, lo dice la Biblia. Esa diferencia radical que hacemos, realmente es muy arbitraria, porque los que interpretan la Biblia somos nosotros. Y la Biblia también ya es un libro de interpretación. Lo cual no es igual mi interpretación con la interpretación que hicieron los autores bajo un escrito guiados por el Espíritu Santo, obviamente. Pero sin embargo, estas interpretaciones guiadas por el Espíritu no significan que contengan todas las miradas que existen en un momento determinado alrededor de un hecho histórico. Esto es más teología que otra cosa. Pero ¿por qué lo menciono? Porque cuando uno escribe, cuando un ser humano escribe, y esto no puede dejar de ser humano, por lo menos no creo yo que la revelación bíblica haya sido anulando la humanidad de la persona, porque el texto mismo lo refleja, o sea, refleja que esto no puede haber sido así. Se dan también particularidades, visiones determinados. Por ejemplo, está claro que muchos de los textos, por lo menos en su redacción final, la redactan hombres. Y hombres con una mirada, no todos los hombres son así, pero en aquel entonces quizás se veía un poco más, culturalmente, hombres con una mirada bastante negativa con relación a las capacidades intelectuales, y vamos a decir en algunos escritos incluso capacidades o virtudes morales de las mujeres, a las cuales ignoran en la composición de los escritos, y se ignora su punto de vista. Entonces, la pregunta es, ¿eso significa que hoy debemos de repetirlo? ¿O significa que eso en ese contexto fue dado de una forma determinada y que hoy podemos abrir el texto, abrir al diálogo, a mirar otros ángulos desde los cuales se ve la realidad? Que no necesariamente contradigan el que está acá, para seguir con el concepto de revelación e inspiración, pero que digamos que abran el juego un poco a otras miradas, a otras realidades. Entonces a veces decimos, porque Dios le dio a Israel la tierra prometida para que vaya y la conquiste. Che, ¿y qué pensaban los tipos, las familias, los niños que vivían en aquellas tierras? Cuando vinieron y los mataron a todos. Cuando mataron a sus niños, cuando mataron a todos, a los animales inclusive. Entonces uno puede ahí, ¿vieron? Eso no lo dice el texto. Pero ¿qué pasa? A veces uno se anticipa y toma una posición política que es un desastre. Y dice, no, lo que pasa es que si Dios lo había designado, por algo serán, por ahí eran malos, por ahí... Esa mirada, ¿no? Y bueno, si Dios lo manda, fíjense las terribles acciones que hemos tenido en la historia de los pueblos y que hoy toleramos y que hoy incentivamos, ¿no? En nombre de las Escrituras, cuando las Escrituras no lo están diciendo explícitamente. Dejan abiertas más bien las ventanas, las Escrituras son más sabias y dejan abiertas las ventanas para que haya otros puntos de vista con los que se puedan dialogar. Por eso que tenemos un primer Samuel, un segundo Samuel, un primer Reyes, un segundo Reyes, pero también tenemos, más adelante, se va a volver a escribir un primero de Crónicas y un segundo de Crónicas, que si se leen comparativamente, nos vamos a encontrar que ante varios hechos tienen posiciones un poco diferentes. Bueno, vamos a avanzar con esto, y esto solamente para tener algunas pautas hermenéuticas que me parece, de interpretación, que me parece muy importante. Entonces, cuando vayamos a participar, pensemos en estas categorías. Como la que recién dijo, por ejemplo, me preguntó, ya me olvidé el nombre porque está acá, pero bueno, el hermano que preguntó está bien, después me lo va a recordar.
en la que hablamos una historia antigua, con una categoría antigua, como es la de ungido de Jehová, y hoy lo trasladamos a una autoridad humana, fíjense. Digo, a una autoridad humana era el ungido de Jehová también, a una autoridad política, civil, en la actualidad estamos hablando de una monarquía, y aquí estamos hablando de una democracia. Estamos hablando de 2000 años, 2500, 2800 años antes de Cristo, bajo una concepción de la vida, de las relaciones humanas, de los derechos humanos, de las relaciones entre los diferentes pueblos y etnias, razas, voy a usar ese término, ¿no? Muy diferente a la que debiéramos de tener hoy con toda la información y toda la historia que tenemos hoy. La pregunta está perfecta. Lo que pasa es que me viene a la mente algunas respuestas que he escuchado, que no digo que es la que tenga el hermano, que tratan de trasladar respuestas del siglo, de ese contexto, de esa forma de ver las relaciones humanas, al ser humano, y que hoy las tratan de aplicar, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a charlar en un ratito, porque Samuel nos va a sugerir mucho. Bueno, sobre Samuel, nos va a decir Pablo Andiñac, profesor aquí en Argentina, que era ICEDET, mi profesor de Antiguo Testamento, que escribió un libro que yo les recomiendo a ustedes vean, que conseguir, que es caro, pero que lo vale, para los que no tienen una introducción, además de los libros que tenemos, de los 3 tomos que tenemos de Descubre la Biblia, ¿no? Esto es más un comentario teológico. Introducción hermenéutica al Antiguo Testamento de Pablo Andiñac. Y la semana pasada les hablé del libro de José Luis Sicre, de Introducción al Antiguo Testamento. Entonces, dice, dentro de las narrativas de la historia de Israel, estos libros, hablando de Primera, Segunda de Samuel, libro de Jueces, cuentan el paso del sistema de gobierno tribal conducido por los jueces a la instauración de la monarquía y sus primeros 2 reyes, Saúl y David. Es una transición, pasa de jueces, ¿no?, a Primera de Samuel. El primero de los sistemas es descrito como ineficaz. Así se presenta. Es decir, yo acá discrepo con Pablo Andiñac, pero bueno, él va a comentar esto y quería dejarlo igualmente. El primero de los sistemas, es decir, el de los jueces, se presenta como ineficaz para defender los intereses de la comunidad de tribus. En realidad pone corrupto e ineficaz. Y va a citar acá la historia de alguno de los hijos de uno de los... Pero bueno, ahora vamos a hablar en términos políticos y sociales, cómo leemos un texto así, porque lo hacemos siempre, aunque digamos que no nos interesa la política, siempre estamos haciéndola igual, no podemos no hacerlo. Mientras que el segundo será sutilmente descrito como burocrático y opresor, el cual, el sistema monárquico. Primero de Samuel, segundo de Samuel, primer rey, segundo de Reyes, va a ser una crítica a los reyes. Y esto lo vemos claramente en 1 Samuel 8, que vamos a leerlo ahora todos juntos, en el que de entradita Jehová le va a decir a Samuel, no la monarquía, y no Saúl, no Saúl, la monarquía. Es una expresión de rechazo. Y le dice a Samuel, no a vos como juez, sino a mí como su rey. La monarquía. El rechazo de Dios es a la monarquía. Ese sistema. Y ahí luego describe, porque vendrán por vos, comerán lo que vos de tus frutos, se llevarán a tus hombres, se apropiarán de tus tierras. Te dice clarito, empieza la descripción de toda la vida de los reyes. Entonces, es curioso ver luego que ante un texto tan explícitamente presentado como un rechazo hacia la monarquía, luego esperemos a un Mesías que sea rey. Bueno, eso es algo que para los que estudian Nuevo Testamento y Cristología latinoamericana debieran de revisar. Mientras que el segundo será sutilmente descrito como burocrático y opresor, hecho que se hará evidente en el relato del reinado de Salomón, ¿no? Otro texto que quería compartir es que dice, desde el punto de vista hermenéutico, o sea, hermenéutica acá se usa en términos genéricos para referirse desde el punto de vista de la interpretación, de cómo se interpreta, de los criterios bajo los cuales interpretamos un texto, es preciso observar que al ser el libro de Samuel parte de la obra histórica deuteronomista que comienza desde Josué y que culmina con Segunda de Reyes, con la caída de Jerusalén, la destrucción del templo y el destierro,
debe leerse en relación con el final al que apunta, es decir, sí, bueno, ahora sigo, y al que contribuye a fundamentar con argumentos teológicos. Una vez, ¿qué quiere decir acá Andiñac? Dice que no se debe de quedarse uno con una historia a mitad de camino y no entenderse todo el escrito. No se puede leer Samuel por Samuel. Hay que leer desde Josué y terminar con Segunda de Reyes porque es una sola narración y se comprende mejor cuando se conoce el final. ¿Hacia dónde apunta este relato? ¿Se acuerdan de los amigos de Job en el libro de Job? ¿No? Son 4, ¿no? Se dice de los 3 amigos, pero en realidad hay 4. Y entonces, ¿qué pasa? Una vez estábamos en un curso, dando así, y una hermana abre de repente y dice, ay, porque acá hay un tema hermoso y qué sé yo, y abre Job, y abre la historia de los comentarios de uno de los amigos de Job, y lo lee, ¿no? En el curso. Y en el texto decía, porque lo que te está sucediendo es porque te lo mereces por tus pecados, por tus errores, pero si sos humilde, si te arrepentís, si reconoces lo que has hecho, Dios te va a perdonar y te va a restaurar y todo. Entonces la hermana dice, ay, qué hermoso pasaje, yo este pasaje lo he tomado para mí, y qué sé yo. Claro, se quedó, leyó, agarró el capítulo 20, ponele 21, lo dejó, agarró una historia a la mitad del libro, y lo toma como, le gustó la frase, responde a su visión de un Dios castigador, de que retribuye en la medida equitativa. Si vos haces mal, te castigo, si haces bien, te premio, como perrito de Pavlov. Y entonces, ¿qué sucede? La hermana tomó ese pasaje y se enganchó con él y dijo, ay, mira, esto es lo que dice. Pero el libro de Job no enseña eso. O sea, el libro de Job está en las antípodas de esa enseñanza. Pero claro, no lo podemos advertir si no leemos todo el libro de Job y esperamos hasta el último capítulo donde cierra y se da la lógica, ¿no? Donde dice, los libros sapiencial nos enseña, dice, es que no hay lógica matemática en la vida. Y entonces se tiene que pensar de otra manera. Hay cosas que solamente pertenecen a Dios y no lo comprende el ser humano. Bueno, con el libro de Reyes también es importante. Podemos leer algunas decisiones, algunas historias. A Salomón hoy se le ve como el sabio, por ejemplo, en base a uno u otro texto que habla de la sabiduría de Salomón, pero la mayoría de las historias de Salomón que tenemos en estos escritos hablan de que Salomón fue un desastre como rey. A ver, Así que bueno, perdóname un segundo, ¿eh? Un segundito, por favor, que tengo unas cositas acá adentro. Perdóneme, esas cosas de la virtualidad. Entonces tengo un cachorro sete irlandés de 9 meses y quiere estar conmigo acá en la oficina todo el tiempo. Discúlpeme. Entonces está que tira todo abajo. Bueno, y entonces acá nos encontramos con este texto. Desde el punto de vista hermenéutico, entonces, es preciso observar que al ser el libro de Samuel parte de la obra histórica deuteronomista, que comienza desde Josué y culmina con Segunda de Reyes, con la caída de Jerusalén, la destrucción del templo y el destierro, debe leerse en relación con el final al que apunta y al que contribuye a fundamentar con argumentos teológicos. Es decir, ¿por qué terminamos así? Entonces hay que ver si la mirada que tiene de los reyes, si no son los reyes o la monarquía, el sistema de corrupción que tiene todo este tipo. Dice, por esa razón es que ni uno ni el otro sistema político tribal y monarquía son vistos como adecuados para Israel, sino que más llevaron al pueblo a depositar su confianza en instituciones humanas y olvidar que el único fundamento sólido para el pueblo es descansar en la protección de Dios. Es lo que va a presentar Pablo Andiñac en una síntesis que la comento porque me interesa que la tengamos presente, pero en la que al final no dice mucho. Yo pienso personalmente que más bien la propuesta está en una mirada más próxima a lo que va a ser
a lo que serán el gobierno por tribus, en contraposición a la monarquía. No hay una mirada tan negativa sobre los jueces, sino más bien hay un cierto rechazo. Pero bueno, eso lo vamos a charlar ahora un ratito. Entonces, nos encontramos con varios personajes resaltantes en estos libros. Entre ellos, aquel que lleva precisamente el nombre del libro, que es Samuel, por lo menos inicialmente. Condiciona mucho. La historia va a hablar más de David y va a hablar más de Saúl. En realidad se va a concentrar luego en tanto Samuel. Samuel marca un puente que me parece que es muy importante tener en cuenta, porque Samuel es la transición entre los jueces y los reyes, porque Samuel es un rey, un juez, el último de los jueces, que luego va a ser elegido como, ya que también es sacerdote, para ungir o nombrar al rey, al primer rey, que en este caso es Saúl, después lo va a hacer también con David. Del mismo modo, con Samuel se vinculan o se ve la relación del sacerdocio y del creciente, cada vez más creciente, y que va a ser muy protagonista en el tiempo de los reyes, profetismo, ¿no? El profetismo es un ministerio que surge en diferentes circunstancias de la vida, es cierto, pero que tiene un lugar muy fuerte en tiempos políticos, de corrupción o de problemas, en donde son elegidos por Dios fuera de las instituciones, fuera de los acuerdos políticos y sociales, para hablar de parte de Dios, con una independencia impresionante. Este es un detalle que me parece que es muy importante y que seguramente ustedes estudiarán. No hay profetas, habían profetas del templo y otras cosas, pero que bueno, eso lo charlarán seguramente en el curso de profetas. Primero y segundo de Samuel eran un solo libro, como un dato más. Por lo cual hay que la idea es leerlo juntos. En realidad hay que leer, como dijo hace un ratito Pablo Andiñac, desde Josué hasta Segunda de Reyes. Pero como composición era un solo libro. La Septuaginta, que es la traducción griega y que fue muy leída y muy usada, inclusive por las comunidades cristianas que la usaron versiones griegas, que algunas de ellas van a formar parte de lo que se conoce como la Septuaginta, otras no, la dividió. ¿Por qué la dividió? La dividió en dos partes, en dos rollos, porque no entraba en uno solo, era muy largo. Y seguramente también, porque fíjense, el hebreo no tiene vocales, se vocalizó siglos después, pero en tiempos de Jesús y antes era invocálica. O sea, en realidad había mater lectionis, lo que saben en hebreo me van a entender, mater lectionis, la Bab, la Hei, la Ayin, la Aleph, son usadas como mater lectionis, pero la extensión de las palabras hebreas eran más cortas porque no tienen vocal, pero el griego sí lo tiene. Y entonces las palabras tienden a ser más largas, pero en cuanto a extensión de copiado. Y entonces lo que cabía en un rollo hebreo no cabe en un rollo griego, que tiende a ser más largo. Entonces, ¿qué hace la Septuaginta? Lo va a dividir en dos partes. En realidad, la Biblia hebrea, más adelante, recién en el siglo XV, los va a dividir también. Lo va a llamar 1 Samuel y 2 Samuel. Mientras que la Septuaginta, interesantemente, tanto a 1 Samuel como 2 Samuel, 1 Reyes y 2 Reyes, lo va a llamar los 4 libros de los reinados. Porque no le encuentra una separación. Ahora, los títulos de los libros es toda una tarea hermenéutica, ¿eh? Es decir, no es una cuestión neutral. Que algunos evangelios tengan los nombres de algunos de los apóstoles, no es una cuestión neutral, es una decisión teológica. No hay indicios históricos determinantes, y la palabra acá es determinante, para los nombres de los libros. Por ejemplo, que la Torá tenga como paternidad a Moisés, no es un dato histórico, es sumamente difícil creer que Moisés lo haya podido escribir. Pero que los hayan atribuido a Moisés tiene que ver con un dato teológico, y es que él es el protagonista principal, el inspirador de las enseñanzas, y quienes lo escriben posiblemente lo atribuyen a su enseñanza o a lo que han recibido de él. Un hecho muy común, una forma muy común en la antigüedad, que hoy para nosotros es una locura. O sea, a nosotros ni se nos ocurriría hablar así. Y por ello quizás también cuando alguien viene y nos dice, no, el Pentateuco no lo escribió Moisés, nos volvemos locos porque claro, estamos
juzgando con criterios modernos una concepción que era muy diferente en la antigüedad sobre lo que es la paternidad de un escrito o maternidad de un texto, la autoría. Pero bueno, ese es otro asunto, pero es interesante ver que Samuel, entonces tenemos primera, segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, en la Septuaginta, y estoy hablando de siglo III, siglo II, siglo I, siglo I después de Cristo, se fue componiendo, fue tomando forma, y Septuaginta, para los que no entienden el término, se le pone siempre una LXX, que en los romanos es 70, es una sigla que se utiliza para referirse a la versión griega, a una, porque hubieron muchas, a una de las versiones griegas del Antiguo Testamento, que curiosamente los cristianos que compusieron o que redactaron los libros de los evangelios, por ejemplo, las cartas de Pablo y esto, cuando citan el Antiguo Testamento, en muchos de los casos, bueno, vamos a decirlo así, estadísticamente, la mayoría de los casos, citan textos griegos del Antiguo Testamento, no textos hebreos. Ahora, sigo con esto y vamos a pasar a un momento de conversación y de preguntas. Del mismo modo, tenemos la historia de Saúl y de David, quienes representan el proceso a la monarquía y a la vida de los reyes. Acá es un dato no menor. Estas dos historias son más extensas que el resto de las historias de los reyes. ¿Por qué? Porque marca los orígenes políticos, sociales, religiosos, porque va a haber un cambio religioso sumamente fuerte. ¿Cuál va a ser entre ellos? Por ejemplo, que antes en el Antiguo Testamento, en los textos anteriores, nos encontramos con que Dios se revela a diferentes personas y se da a conocer por diferentes personas y se manifiesta. Tenemos el tabernáculo, tenemos el arca, pero que todavía hay una serie de lugares de adoración y de figuras religiosas y sacerdotales, o no sacerdotales, Melquisedec, por ejemplo, y otros más, no se dice procedencias sacerdotales de la familia de Leví exclusivamente, ni nada, es mucho más abierto el tema, pero con estos reyes también se va a dar no solamente la concentración del poder político, sino se va a dar también la concentración del poder religioso. Y ahora estos reyes, David, y más tarde Salomón, va a concentrar el poder en una sola ciudad, Jerusalén, y en un solo templo, el templo de Jerusalén. Y luego vendrá la persecución hacia los demás lugares de adoración, llamándolos infieles, que adoran a los otros dioses, y así una serie de cosas, de acusaciones. En algunos de los casos posiblemente sea así. Cero libertad de culto, cero concepción de diversidad. Acá el que no piensa como yo, lo arraso. Muy parecido, ¿no? A lo que vemos en la actualidad con algunos modelos eclesiales que quieren seguir modelos políticos y sociales del Antiguo Testamento. Pero bueno, ese es otro tema que por ahí al final podemos charlarlo. Y sin embargo, no significa que en los otros pueblos se actúe de esta manera. Entonces el rey va a concentrar el poder en todo el pueblo y va a querer concentrar el poder político, va a marcar su grupo de sacerdotes, su familia sacerdotal que va a administrar ese templo, y ese templo cada vez va a ser el único, el centro y el único. Esa ciudad va a ser el centro y la única, y más importante, en la cual se hacen afirmaciones teológicas, ¿no? Jerusalén es el centro del mundo, en Jerusalén se revela Dios, el templo es el lugar donde Dios se revela, y así se harán una serie de afirmaciones teológicas que van a hacer a un lado a las demás. ¿El poder corrompe? Esa es una pregunta actual cuando uno lee un texto como 1 Samuel, 2 Samuel y los otros que vamos a leer. La pregunta es, ¿el poder corrompe? Bueno, Foucault y otros más que ya proceden después de él, va a hablar de que en sí mismo no tiene por qué pensarse de esa manera. Cuando se entiende por poder, no significa que las relaciones, las instituciones, los acuerdos sociales, los poderes económicos que constituyen lo que uno llama en términos, ¿no? La personalidad inclusive de un sujeto, que hace que va a definir lo que se va a llamar poder, no necesariamente corrompe. El poder es circular, el poder es dinámico. No es que una persona tiene poder, lo posee como yo poseo ahora mi taza de té y lo tengo conmigo y me lo guardo, inclusive me lo puedo esconder. El poder tiene que ver con la concesión que los otros me dan, con los acuerdos sociales que tenemos, con intereses, en la que
por ejemplo, a veces una persona que está en el poder real o que está liderando de forma figurada, en realidad no lo está haciendo, lo hacen otros que están detrás de él y que no les interesa tener esa figura. Bueno, así hay una serie de dinámicas, de intereses, de cosas que se dan. Pero pareciera que Samuel, y lo va a hacer primero, segundo Samuel y Reyes, nos van a presentar esta pregunta. El poder corrompe y nos ayuda y nos hace ver, entonces, que no podamos leer ingenuamente, como quien lee la historia de la Caperucita Roja o la historia de los 3 chanchitos, o de los 3 puerquitos, o de los 3 cochinitos, depende del país que seas. Los cuentos infantiles, que dicho sea de paso, tienen mucha mayor profundidad de lo que nosotros creemos, como lo encontramos con el libro de Jonás, por ejemplo. ¿El poder corrompe? Bueno, es algo que vamos a encontrar acá en estos libros. Pero lo que llama la atención es que, por ejemplo, Elí, que es el sacerdote que va a criar a Samuel, rápidamente en su relato se dice que sus hijos eran corruptos. Luego, Samuel también va a tener una historia parecida. Entonces, figuras importantes como Elí tiene hijos corruptos. Esto es algo para pensarlo. Si uno lo quiere pensar, no solamente en términos pastorales, como los hijos, la familia, no, pensemos en términos sociales también y políticos. ¿El poder corrompe? Sí o no. Pero definitivamente, cuando se da concentración de poder, en el libro va a aparecer, donde hay una concentración de poder en algunas personas y donde no se administra sabiamente lo que es el vínculo exclusivo con Dios, o es el vínculo, no exclusivo, sino cuando se quiere hacer exclusivo el vínculo con Dios, se concentra poder. Entonces, si yo creo que Dios me habla, es una cosa. Si yo creo que solamente Dios me habla a mí, porque yo soy el ungido, con una distorsión aparte de lo que era el ungido del Antiguo Testamento, entonces yo estoy concentrando poder. Y la pregunta es, ¿corrompe? ¿Te va a corromper sí o sí? Bueno, Samuel, con figuras importantes, se ve una historia que algunos de ellos toman el rol, pero sus hijos son los corruptos. David tiene a Salomón. Y si vamos a pensar cuándo empiezan los desastres, ya empiezan con David. Pero Salomón toma medidas sociales, políticas tan equivocadas, tan erradas, que divide al reino. Divide a Israel. ¿No? Y entonces esas cosas hay que pensarlas. Porque estos son hijos del poder. ¿Vieron? Y acá vienen las observaciones, porque en estos relatos hay que prestar atención a la posición política que hay. Política dentro de la fe. Política desde la mirada de una persona de fe, pero no de cualquier fe, sino una fe que se ve que es política, una fe que se va alimentando por la política, por las relaciones sociales. Entonces, la descripción es interesante encontrar que hay una descripción psicosocial de los personajes. Se habla de sus sentimientos, se habla de lo que piensan, y uno se pone a pensar como compositores, como compositoras, ¿por qué quieren relatar qué sentía Samuel? Por ejemplo, ahora si hacemos a tiempo, les voy a pedir que leamos una práctica de hermenéutica narrativa del Samuel capítulo 1, que escribí hace unos años, se llama El llanto de Ana. Y nosotros preguntarnos, por ejemplo, ¿por qué el relato del capítulo 1 sobre el nacimiento de Samuel? ¿Y qué visión de las relaciones humanas, de la mujer hay detrás y que se ignora? Porque, por ejemplo, ¿por qué no hay reinas en Israel? ¿Ven? Una obviedad que cuando uno ha naturalizado una posición social y una posición política no advierte. ¿Por qué no hay reinas en Israel? Porque David tuvo hijas, Salomón tuvo hijas, o sea, tuvieron hijas. Les voy a hacer una pregunta como juego, nada más, un ejercicio. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? Patricia, porque estás muteada, ¿no es cierto? Ahí va. Ahí te habilité, Patricia. 13, 12 hijos y Dina, que era una mujer. Exactamente. Ahora, cuando nosotros, esto es una respuesta brillante, pero digamos así, yo personalmente muchas veces me encontré diciendo 12. Así, lo primero me salía 12.
y cuando uno ve los estudios bíblicos, ve los análisis bíblicos, ¿cuántos hablan acerca de Dina? Bueno, una serie salió en Netflix y yo les recomiendo que la vean, no digo que consuman Netflix, pero por ahí puedan verlo con alguien más, que se llama The Red Tent. A ver, la carpa roja debería, quizás se llame. Búsquenla, y si no, búsquenla por YouTube. La carpa roja debería estar en castellano, que habla de las mujeres, de cómo era la relación de las mujeres en los tiempos de los patriarcas. Está muy bien hecha esa historia, es muy bonita, ilustra muy bien. Y que uno necesita tener muy presente, porque esas son las historias que no se narran en los textos bíblicos, pero que nosotros hoy necesitamos recuperarlos. Que no se narraran no significa que estaban en contra de que se narren necesariamente, pero que desde su lugar cultural, desde su época, de sus intereses, no formaba parte hablar de lo importante que fueron estas mujeres. Y acá no se debe de leer, entiéndase, bajo la frase que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Eso es un verso. Hay que mirarlo de forma más inteligente y romper estereotipos patriarcales. Entonces, es interesante ver, por ejemplo, que obviedades, ¿no? Que Saúl, o si uno dice, la mirada a Samuel también es interesante. Quizás no hagamos tiempo de leerlo, pero yo se los voy a poner como un recurso. Por ejemplo, ¿ustedes vieron que en la historia de Elcaná y Ana, a Samuel lo abandona a su mamá? ¿Por qué lo tienen a Samuel? ¿Cuál es la razón por la que Ana quiere tener a Samuel? ¿O quiere tener un hijo? A ver si alguien alza la mano y todo. Estoy mirando la teología y la política, la mirada del libro. A ver si alguien alza la mano, yo lo habilito. ¿Cuál es la razón por la que Ana quiere tener un hijo? Con cámara encendida, porfa. Sí, Orlando. Hola, buenos días, ¿me oyes? Sí. Ok, bueno, la historia cuenta, es algo muy bonito, ¿no? De lo que sucede con el primer hijo de Ana, que es Samuel, pero realmente Ana quiere sentirse valiosa para su esposo, ¿no? Y ella quiere también tener descendencia como la otra esposa que tiene Elcana. Entonces, realmente, pues hay un trasfondo que se puede leer en letra, entre líneas, como usted lo está proponiendo, y es que realmente Samuel viene como con el propósito de que esta mujer pueda tener descendencia y sentirse orgullosa de ser esposa de su esposo, de su marido, ¿no? De poder dar más descendencia y reivindicar su estatus, sentirse valiosa, etcétera. Todas estas situaciones que ella no estaba viviendo, porque la narración la presenta exactamente así, ¿no? Se sentía menos de la otra, es más, la otra se burlaba, ¿cierto? Y la señalaba por no poder dar descendencia a su esposo. Gracias. Exacto, gracias. Fíjense que es una cuestión utilitaria, ¿no? Claramente. Y ahora uno se pregunta ahí, ¿cuál es la razón por la que tiene al hijo? Y es porque quiere dice un hijo a su esposo. En la época se ve de esa manera. La frase dar hijos es espantosa a mi criterio. Uno puede tener hijos con el otro, pero los hijos los tienen los dos. No es que la mujer es un depósito que le entrega a los hijos al hombre. Si yo soy la madre de tus hijos. Esa frase, la verdad que funcionó en una época. Necesitamos repensarla, ¿no? Para buscar relaciones más saludables. Pero esta señora necesita tener un hijo por las presiones culturales que tiene. Y ponen, fíjense en el relato, la culpable parece ser Penina, que es la otra esposa, la que se burla de ella, la que se pone... y entonces es un problema de mujeres, porque el Caná es el campeón, es el buenito, sus mujeres, nadie en esa historia no se cuestiona, por ejemplo, ¿qué? La poligamia. Bien, el primer Samuel, segundo Samuel, primer Reyes, segundo Reyes, no se cuestiona la poligamia. Hay quienes hablan, por ejemplo, del diseño de Dios para la familia. Bueno, eso es un término tan categórico que realmente yo no lo usaría jamás. Me parece un desastre. Ahora, yo creo que la Biblia, las enseñanzas bíblicas sobre la familia son bastante buenas. Hay bastantes enseñanzas bíblicas, pero un diseño, ¿cuál? ¿Cuál?
¿De cuál? ¿De cuál? Porque hasta en el Nuevo Testamento había poligamia, por ejemplo. Y entonces cuando leemos estas historias, yo puedo leer primero Samuel y engancharme con la historia de los reyes. Pero ¿por qué los reyes? ¿Por qué Samuel va a contar sobre la vida matrimonial de estos hombres? Por eso que llama la atención que en sus relatos hay una lectura psicosocial de ellos. Porque está tratando de darnos claves de, por ejemplo, cómo leer el obrar de Dios en la historia. Y hay una frase que me la decía mi madre, y yo la uso mucho, es que Dios escribe recto en renglones torcidos. Pero esto no significa que uno vaya por los renglones torcidos, que los busque, y que quiera que existan, que los fomente. Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos a encontrar con reyes que hicieron bien las cosas, a pesar de que venían de situaciones, o que formaron parte de situaciones realmente muy difíciles, muy complicadas. Y en este sentido, yo creo que me parece valioso estudiar estas historias, porque a Samuel es un niño abandonado. A los 2 años lo entregan al templo, aparentemente 2 años, lo entregan al templo, y lo cría Elí. Lo cría una nodriza que ahí tenían en la familia, y no la madre. Pero el texto la elogia y dice, pero ella se lo entregó a Dios. Ahora, no dice, sin embargo, que el texto que dice que ella se lo entregó a Dios estuviera de acuerdo. El que escribe no dice, yo estoy de acuerdo con que uno entregue a los hijos a los 2 años y tengo un hijo solamente para decir, tengo un hijo, no soy una madre estéril. El texto no justifica esta situación, pero sí lo describe. Y curiosamente, luego la hermenéutica lo ha justificado. Bueno, Samuel ya empieza así. Sus hijos luego se corrompen. ¿Qué visión de la familia tiene Samuel? ¿Qué visión de las relaciones humanas tiene Samuel? ¿Qué visión de la política va a tener Samuel? Ese es un dato que me parece interesante cuando estoy hablando de que el libro no disimula las perspectivas o las relaciones psicosociales de sus personajes. Dice, Saúl era tímido, lo van a elegir a ser rey y se esconde. David, un pastor, sin embargo, David es un atrevido, y en el buen sentido de la palabra, una persona que se atreve, que vamos para adelante. Es jovencito, vienen sus ovejas y lo quieren, vienen osos o animales fieros que quieren destruir a sus animales, y él ¿qué hace? En vez de salir corriendo y velar por su vida y decir, bueno, ya está, ¿no? Va y se enfrenta a fieras enormes que lo podrían haber matado tranquilamente. Es más, hay todo un ejército delante, hay profesionales delante, eso lo vamos a ver en la historia de Reyes también, y él va y encara y pelea con Goliat. Es la psicología de sus personajes, ¿no? Uno lo llama héroe, pero bueno, pensemos a ver que tu hijo te dice, no, yo voy a ir a pelear con ese, a ver si lo dejas. La corrupción de 2 personas que iniciaron, al parecer, con otras intenciones, su reinado. El poder corrompe tanto tanto Saúl como David, son personas que vienen de estratos bajos, pobres, con una visión determinada, y uno puede deducirlo de Saúl por el cuidado de los asnos y que se le perdió, era como que él era un peón dentro de su propia familia, una familia posiblemente pequeña, donde los hijos se hacen cargo de las labores de mantenimiento de la casa, ¿no? Y de David, bueno, ya vemos que es pastor de ovejas, no es un multimillonario, ni viene de tal familia que ya tiene renombre. Ese es un dato también es importante. Un dato sociológico es que parece que ambos proceden de familias pobres y sin una historia de liderazgo político. Un dato no menor, sobre todo para las concepciones de aquella época, ¿no? En la que se atribuye muchas veces, voy a cerrar acá, perdónenme, voy a cerrar sesión porque me están escribiendo, me están matando, listo. En donde se atribuyen las cualidades de las personas a la procedencia. Es decir, había una fuerte creencia todavía de que uno hereda las virtudes y los defectos de los padres, ¿no? No por educación, como quizás hoy nosotros lo creemos, sino por una cuestión ya hasta biológica, de tal palo, tal astilla. Y entonces, si el padre había sido buen rey, posiblemente el hijo lo será. ¿Pero por qué? Porque por su sangre corre, miren la expresión, por su sangre corre virtud, capacidad, habilidades. El cristianismo va a romper con todo eso, ¿no? Los que son hijos de Dios, dice,
no son heredados de carne ni de sangre, ¿no? Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son los que han elegido seguir a Dios, y es el Espíritu el que obra en sus vidas. Pero para hablar de política hoy, pero es curioso encontrarnos, ¿no? Cómo hoy el concepto de educación, o ciertos conceptos sobre la educación, están barriendo con esto, ¿no? Y así nos encontramos otra vez con ciertos gobiernos déspotas, en la que los hijos quieren seguir, ¿no?, el liderazgo de los padres, en política, en iglesias, en instituciones, y donde la gente lo ve como algo bueno. Si es hijo de fulano de tal, debe de ser que va a hacer las cosas igual, o bien, porque se ha criado de ese ambiente, vieron una cuestión bien interesante en esa manera. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas hasta acá, y si no, después vamos a leer el texto de 1 Samuel capítulo 8, que es un texto clave, donde Israel pide rey. Pero si alguien tiene una pregunta o un comentario, yo voy a tratar de ser breve. Son 10 y 12 en Perú, 10 y 13 en Perú, 12 y 12 acá en Argentina. Así que, bueno, como siempre, las preguntas con cámara encendida. Les voy a pedir que vayamos al grano. Ya todos nos hemos saludado. Hola, ¿qué tal? Abran micrófono para preguntar. Gracias, Jorge. Sí, profesor, buenos días. La pregunta es sobre el tema de los lugares altos y de la centralización de la religiosidad en Jerusalén. Todos sabemos que el ser humano siempre tiende a buscar adoraciones en otras cosas, ¿no? Se da en estos tiempos, se habrá en otros tiempos, ¿no? Entonces, No. una buena medida, ¿no?, sería centralizarlo en Jerusalén, en vez de que estén adorando otras cosas, contaminándose con otras creencias. ¿Por qué es malo que se centralice en Jerusalén la adoración, en este caso del yavismo, ¿no? Ya, gracias. Bueno, mira, para que aprendamos y por ahí todos reflexionemos juntos. No sé si aprender, pero reflexionemos juntos. Ya de por sí es una imposición decir todos sabemos, porque vos no sabés si todos saben. Y no todos saben, y no todos concuerdan con ese punto de vista que vos tenés. Entonces uno tiene que decir, a mí me parece, yo pienso, porque no todos piensan igual que vos. Y esto no te lo digo en son de pelearte, sino de una cuestión metodológica de cómo uno debe plantear una idea. Yo estoy dando mi opinión. Entonces ustedes pueden dar las suyas, pero si decimos todos sabemos, no está mal, porque no todos lo saben y no todos están de acuerdo. Y los que sabemos no estamos de acuerdo con lo que vos decís. Entonces ese es uno. Y el otro elemento es así. Mira, los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de un Dios creador, que nos dio como capacidad la libertad. Y las personas, ahora, si vos crees que los que piensan diferentes son necesariamente malos, y bueno, ¿qué sabemos realmente de los otros lugares de adoración? ¿Qué sabemos? Y más allá de los chismes teológicos que encontramos, ¿no? Digo chismes teológicos entre comillas, porque algunos comentarios bíblicos te dicen, ¿por qué eran malos? Mataban a los niños. ¿Realmente era así? ¿Sabes lo que hacían los romanos con los cristianos? Uno lee, y esto es una fuente dada, uno lee escritores antiguos, Plinio el Viejo, por ejemplo, algunos de ellos, cuando relatan, o el joven, cuando relatan la vida de los cristianos, y esto lo tenemos en libros como Acta de los Mártires, documentos de la antigüedad, que decían que los cristianos nos comíamos a nuestros hijos, que nos escondíamos en las catacumbas, porque seguíamos a un tal Cresto, que no sabían ni bien el nombre, de un tal Cresto, y que cuando decía que comíamos la sangre y el cuerpo de Cristo, éramos, no me acuerdo cómo se dice, antropomórfagos, algo así creo que es, que nos comíamos entre nosotros. Y así que el clima negativo que surgió hacia el cristianismo, aparte decía que éramos mezquinos, que éramos malos, porque adoramos a un solo Dios. Algunos hacen broma y dicen que eran tan pobres los cristianos, porque muchos les nacieron en estratos pobres. Éramos tan pobres que no teníamos plata para adorar a otros dioses, así que teníamos uno solo. Porque el politeísmo no solamente refleja la creencia en muchos dioses, sino también las libertades que tienen las personas de seguir adorando a los dioses que desean adorar. Ahora, creer que porque un dios no es Jehová, ese dios te dice, anda y mata a tu vecino, anda y mete bomba a todo el mundo, anda y viola a todas las personas, anda y roba a todos, eso es un error. Entonces es generar un espacio de hostilidad donde no necesariamente lo hay. Ahora, eso es uno. Segundo, yo no dije que estuvo mal que lo que hizo David.
Yo dije que fue la estrategia que él tuvo, que fue su punto de vista, fue su acción. Yo no estuve ahí, entonces yo no pude charlar con él para psicologizar la mente de David y de Salomón después y preguntarle, realmente, hermano, ¿por qué lo haces? Y cualquiera de nosotros, muchas veces nos vamos a dar cuenta que a veces tenemos una concepción y decimos que estamos haciendo esto por esto, y en realidad estamos haciéndolo por aquello otro. Un poco de psicoanálisis no viene mal. Después de Freud ya no podemos hablar como si no hubiera existido. Cuando hablamos de inconsciente, cuando hablamos de un montón de cosas que podemos discrepar en muchos aspectos, pero no podemos hablar de una manera tan ingenua. Entonces, no dije yo que estuviera mal que se construya el templo de Jerusalén, pero fue lo que hizo. Y concentró ahí el poder. Y desconoció otros lugares. La campana, ¿de quién tenemos? La campana de ellos. Entonces, el punto de vista que ellos tienen. Pero tampoco el punto de vista que ellos tienen dice que los otros lugares eran lo peor que había. O que construían a cosas. Lo que dice las prácticas abominables y otras cosas que a veces se mencionan no están necesariamente en estos textos. Hay que ir a texto por texto y santuario por santuario y situación por situación. El que piensa diferente a nosotros, hermanos, no tiene que ser un enemigo necesariamente. A nosotros nos persiguieron, nos asesinaron por eso. Y yo creo que una de las cosas que debió superar el cristianismo es no hacer lo mismo que hicieron con nosotros. Y si acá hay evangélicos, o muchos evangélicos y cristianos, no debemos jamás olvidar nuestra historia. Fuimos minoría y nos persiguieron y nos mataron por pensar diferente. No debemos de nosotros pensar ahora hacer lo mismo cuando hemos crecido. Tenemos que cambiar la mentalidad. Entonces, yo creo que no es que estuvo mal que tuviera un lugar como el centro de Jerusalén, el templo de Jerusalén. Tampoco estoy diciendo que esa fue la razón por la que lo construyó, pero lo que repercutió, cómo repercutió lo que se hizo, fue que los demás lugares comenzaron a ser perseguidos como lugares que no eran dignos de adoración. Y el yavismo es interesante estudiarlo, pero hay diferentes versiones dentro del yavismo también. Pero bueno, esa es mi pregunta. Me gustaría detenerme más tiempo, Jorge, pero no damos con los tiempos. Sí, José Colchado. No sé si me escuchan, una pregunta básica que siempre me la han hecho es, ¿por qué es que Dios, siendo los tres reyes bien malos, ¿no? Saúl, David y Salomón, ¿por qué es que los tres eran malos? ¿Por qué va a decir después en el Nuevo Testamento los cristianos decimos que David es un varón conforme al corazón de Dios? Y tal vez cuando le escuché a usted decir que no se critica la poligamia, bueno, nos han dicho la vez pasada y también hemos aprendido que en la época de jueces hubo bastante apostasía, ¿no? Desde el jueces 17 hasta inclusive antes que empiece el periodo de reyes. Y muchas veces la apostasía hace que la gente vaya en contra de Dios y su palabra, y no necesariamente que la palabra o la historia del pueblo de Dios esté mal. Pero básicamente, profesor, la pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios llama a uno de los reyes más malos y perversos, según me dijo una vez un estudioso? Pero es que por eso estamos analizando esto, es que no eran malos y perversos cuando los llama. Por eso pregunta, ¿es el poder corrompe? Porque vos fíjate, David era un chico que tenía un corazón impresionante y va a defender la causa al punto que se pelea con Goliat, luego trabaja para Saúl. Ya cuando está trabajando para Saúl, ya muestra algunas cosas que por ahí, para el contexto, lo que pasa es que no podemos usar como pretexto el contexto para justificar cualquier barbaridad. Entonces, estaba el sacerdote que van a mencionar también, cuya concubina la violan hasta matarla. Imagínense el nivel de agresión en esa violación, que la matan. ¿Y él qué hace? Él se indigna y la parte en pedacitos. Y manda una parte a una tribu, otra tribu, para decir, miren lo que han hecho, y para hacer la guerra. ¿Entendés? Entonces uno dice, bueno, pero en aquel entonces el patriarcalismo no le daba tanto valor al cuerpo humano. No era así, no vamos a justificar a todas las cosas diciendo, bueno, antes se creía, antes se pensaba. No. La gente eran seres humanos también. O sea,
No todos hubieran hecho eso. Muchos no, jamás se les hubiera ocurrido hacer una cosa como esa. Pero el que cuenta el relato lo ve como un acto digno. Entonces, ahí es todo un tema de discusión que no se resuelve y que no lo vamos, y yo no creo poder resolverlo tampoco, y que va a ser dificilísimo resolverlo, es el tema de la relación entre historia, cultura, contexto y decisiones, vida, justicia, ¿no? Es difícil verlo. Ahora, yo, por lo menos en el relato, no, a ninguno de ellos, Salomón pasa ya por otra monarquía. Dios les ha dicho en Hechos, según 1 Samuel 8, texto que quisiera que leamos, le va a decir, ojo, no te están rechazando a vos, me están rechazando a mí, y ahora se les viene la noche, como decimos acá, ahora se les viene brava la cosa. Pero ellos quieren elegir eso, bueno, dale, que vayan. Y ahora vamos a ver un detalle. Por favor, no prendamos el micrófono, así seguimos en orden con las preguntas y todo. Y esta es una cosa que me parece que es valioso tomar en cuenta. El texto bíblico va dando la narración, yo creo que tiene como un propósito espiritual, social y político, y va mostrando algunas cosas. No, ahora, la pregunta si por qué Dios permitió esas cosas y todo, bueno, yo creo que como evangélicos ya sabemos que nos han hecho miles de veces, católicos también, nos han hecho miles de veces esas preguntas, y son sumamente difíciles de contestar, ¿no? Con la cámara encendida y contesto. Vamos a hacer así por este criterio de seguridad, como dijimos. Bueno, una pregunta más, ahí está. Tenemos a Ismael. Gracias, Ismael. Ahí te habilité. La pregunta que tengo es, dentro del propósito histórico de estos libros, que mostrar, es posible pensar de que como el pueblo rechaza a Dios, no lo rechaza, no quiere ser gobernado por Dios, entonces, y entran a la monarquía, mi pregunta es, estos libros tal vez quieren mostrarnos, y lo pongo en duda de mi punto de vista, tal vez quieren mostrarnos cómo es la sociedad cuando rechazan a Dios, ¿no? Cómo actúa o cuáles son las consecuencias de una sociedad cuando se saca a Dios de la vida social, de la vida política. ¿Será posible que tal vez encontrar por ahí es una... No yo sé, creo que va... Sí, está interesante la pregunta. Está bueno leerla en esa clave, Ismael. Yo iría por ese lado. Pero sin embargo no trata de decir que esta es la única respuesta. Esta sí, miren. Por eso y vuelvo al planteamiento que hace un rato hiciera Jorge Gómez. Si nosotros somos respetuosos de la opinión de los demás, también necesitamos ser respetuosos de la realidad de la que formamos parte. El ser humano es un ser muy complejo. Nada en la vida es blanco y negro. Nada. Siempre está lleno de grises. Todo está lleno de grises. Y lo que procuramos es estar lo más cerca posible a aquello que es lo mejor. Vamos a seguir las ilustraciones de blanco y negro, perdónenme, no me gustan, pero están lo más claro, lo más blanco posible. Pero cuando jugamos con el pietismo y con esos anteojos pietistas, leemos la Biblia y queremos todo en blanco y negro, también en términos políticos es un desfalco. ¿Entienden? Porque es una ingenuidad pensar que en términos políticos se puede manejar uno en blanco y negro. No, porque yo en mi vida, yo soy una persona correcta. Espera. Vamos a preguntarle a tus hijos a ver qué piensan. Porque, viste, si yo a veces me preguntan a mí, che, ¿cómo es tu iglesia? Yo le digo, no me pregunten a mí. Vengan a la iglesia y pregúntenle a los hermanos de la iglesia. ¿Qué crees que te voy a decir yo? ¿Qué respuesta crees que te voy a dar yo? Entonces, si querés objetividad, un poquito más por lo menos, vení y entrevista a la gente, agarrarlos en la cotidianidad, verlos en cualquier momento del culto. No me digas, voy a ir el 4 de abril a tu iglesia porque yo te voy a preparar el súper culto, van a venir todo y voy a amenazar para que quede todo bien. En política sucede algo parecido. Es una ingenuidad pensar que porque vos a nivel individual te movés de una manera, a nivel político te vas a conducir de la misma manera. Porque no se da, porque no se trata de voluntarismo, de que yo quiero, de que yo deseo, de que yo puedo. No, es algo mucho más grande. Esa es mi gran preocupación ante la ingenuidad evangélica. Por ejemplo, ahora jugando en Perú al presidente o hablando de los otros candidatos, hablando de Congreso. Hablan con una soltura como si creen que el negocio que tenemos, la tiendita que tenemos, la que vendemos galletas, y yo la tengo, ¿no? Y yo, como sé conducirme en una tienda, voy a tener idea de lo que es realmente la política y llegar a esos niveles.
porque ahora cualquiera, la frase dijo la pasada uno, porque ahora cualquiera llega presidente. Y dije, no estoy a favor de él o en contra. Es lo que digo, bueno, si yo le digo, a ver vos, postulate y sé presidente. A ver, si podés. No podés. Uno puede discrepar con alguien, pero no por eso pensar que es tonta. Son dos cosas diferentes. Y lamentablemente se está cayendo por ese lado. Entonces, cuando se lee un texto como Samuel, hay que entender la complejidad del texto. Y me parece que la pregunta que hace Samuel nos ayuda a ir en esa clave. Es decir, acá hay una propuesta social y política. No es un libro devocional para saber si yo debo desear con todo mi corazón tener un hijo y después a los 2 años dejárselo a un sacerdote en el templo para que alguien me lo críe. Esa no es la cuestión. Esa no es la enseñanza de este pasaje. Samuel es un libro que está muy bien pensado y tiene toda una posición, pero no dice que es la posición. Hay otras posiciones con relación a lo político y a las relaciones. Lo que llama la atención de este libro, entre otras cosas, es que va a presentar cuestiones de personalidades y todo. Y quizás lo que nos hace preguntar no es si un pueblo o no. Esa es otra cosa que también es muy diferente definir. Incluso hoy en tiempos de democracia. Miren, para continuar con la pregunta, y ya no podemos seguir con más preguntas, voy a ver una más, un segundito, 2 minutos quedan, Anita, a ver, para oír también voces femeninas. Pastor, buenos días. Mi pregunta es si el pueblo de Israel buscaba que alguien le gobierne desechando a Dios, ¿de qué manera nosotros nos parecemos al pueblo de Israel buscando que un gobierno nos dé la seguridad o nos dé, sobre todo la seguridad? ¿De qué manera nos parecemos y cómo nos podríamos diferenciar del pueblo de Israel? Gracias. Bueno, yo personalmente creo que no hay posibilidades de que nos asemejemos a ellos, porque es un tiempo muy diferente. Pero yo ahora me gustaría, para no entrar en cuestiones hermenéuticas, sino trabajar primero Samuel. Y les invito a buscar el capítulo 8, si ustedes se animan. Yo lo voy a compartir acá con una vista. Anita, te digo Anita porque así dice tu nombre, no es que soy confianzudo. Pero supongo que será Ana. Alguna vez dije Ana y me dice, no, Anita. Igual que Lili y Liliana, le decía Liliana a la señora y me dice, no, me llamo Lili, así como está ahí. Bueno, entonces, perdóname. Así que Anita, ahí va. Vamos a compartir este pasaje y ahí creo que a vos y al otro hermano vamos a seguir oyendo mis opiniones al respecto. Miren lo que dice, es el texto donde, y acá es importante, la lectura sociopolítica nos ayuda a comprender lo que enseña 1 Samuel con relación a los reyes a esta elección, por lo menos que es del primer rey. Miren lo que dice. Lo voy a leer yo, ¿les parece? Pero les pido que por favor ustedes lo sigan en la pantalla, los que tienen la computadora entera, la computadora, o de los que están en celular lo puedan leer en sus Biblias, y si no, óigame que trataré de leerlo lo mejor posible. Pero a ver, voy a tratar, tengo que reducir la imagen de ustedes acá para que yo pueda ver el texto, porque si no lo puedo ver. Acá está. Bueno, miren, lo que dice es así. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus 2 hijos por jueces sobre Israel. La herencia familiar, la mirada sobre por qué los hijos. Porque era una visión de aquella época que tenía que ver con una creencia de que los hijos heredaban capacidades de los padres, además de ser una mirada tribal que tenía que ver con la continuidad de la sangre, de la etnia, del grupo, de los propietarios y todo. Entonces lo trasladaron a otros roles, como el de los jueces, el de sacerdocio y el de, en este caso, los jueces, que es un rol nuevo dentro de lo que es la historia de Israel y que está siguiendo un modelo como era de la sucesión sacerdotal. Curiosamente, los profetas van a romper con eso. El profetismo va a romper con 1.000.000 de cosas que lastimosamente hoy se ignoran y se tienen profetas que vayas a saber de dónde salieron. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus 2 hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Esta frase la vas a encontrar en 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. En los otros textos con relación a los reyes van a decir, la frase más o menos es ¿no? Pero no anduvieron los caminos de Jehová, de Yahvé. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes
se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, ¿vieron? Habían otras instancias de poder, ¿eh? Todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. ¿Qué está pasando en los capítulos anteriores? En los capítulos anteriores, Samuel ha sido elegido como juez. Y en los capítulos anteriores, Israel está teniendo una guerra cada vez más continua y más difícil de sostener con los filisteos, un pueblo que militarmente y aparentemente políticamente tiene ya una estructura semejante a la de este. Cuando pensamos en reyes, hermanos, en esta época y con estos pueblos, no estamos pensando en el rey, en Ricardo Corazón de León, de Inglaterra, ni en los reyes, no estamos hablando de reinos enormes, organizados, no. Son pueblos pequeños que llaman rey porque se traduce así el término hebreo para referirse al sistema de gobierno, pero no es que tenían un castillo y que tenían todas las cosas, pero sí tienen algunas comodidades a diferencia y algunos privilegios, algunos control de poder con relación a otras personas de la población. Bueno, entonces acá, ¿quiénes son los que le piden al rey a Samuel? Me gustaría, es una obviedad, pero les hago la pregunta, y si alguien me la puede contestar rapidito, yo lo habilito. ¿Quiénes son realmente? Estoy hablando de términos políticos, no quiero que me digan los ancianos, porque eso yo ya lo sé, ya lo hemos leído. No estamos en una clase de niños. Pero pregunto, políticamente hablando, ¿quiénes son y cómo quiénes son las personas que realmente deciden que en Israel haya un rey? Después vamos a seguir leyendo el texto, ¿no? Pero esto es una cuestión, esto es lo que va a decirnos Samuel. ¿Quién se anima? ¿Alguien que quizás no ha participado todavía? Bueno, si no lo saben, búsquenlo. ¿Vieron? Esa es una buena lectura. Investiguen. Porque uno a veces dice, los ancianos, y uno aquí inventa, un viejo. Si viene una iglesia presbiteriana, dice, bueno, un líder de la iglesia. No. Esos son anacronismos. Pero hay que pensar, ¿quiénes eran los ancianos? ¿A quiénes representan realmente los ancianos? La voz de los ancianos, ¿es la voz del pueblo? Fíjense las generalidades. Mira, yo aprendí muchas cosas al ser inmigrante. A veces se decían cosas buenas de nosotros, de los peruanos, y a veces decían cosas muy feas. Pero aprendí algunas cosas que después con la exégesis bíblica también. Cuando uno lee el texto bíblico, tiene que leerlo detenidamente y prestarle atención a todos los datos, los lugares, las definiciones, los términos que se dan. Si el texto se mató escribiendo y diciéndote los ancianos se acercaron, te voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, ¿y las ancianas qué pensaban? No, ahí los ancianos refiere a los hombres y mujeres. ¿Seguro? ¿En la antigüedad? ¿Seguro? ¿En este contexto? ¿Las mujeres qué pensaban? ¿Otra pregunta? Sí. ¿En Israel vivían solo israelitas o habían extranjeros también? Bueno, entonces, ¿los ancianos representan también a los extranjeros? Segundo, cuando los ancianos van, todos los ancianos de Israel, o sea, todos los líderes de los pueblos, de las tribus, van, o quiénes son. ¿Y cómo hicieron para reunirse, para invitar a todos los pueblos de todo Israel, pensando en los medios de comunicación, en los medios de transporte, pensando en los medios de transporte de aquella época? ¿Están todos acá representados? Otra cosa, cuando ellos van a hablar, ¿le preguntaron a sus propios pueblos, hicieron un consenso para preguntarles qué piensan al respecto? Y el pueblo dijo, bueno, se hace elección y se votó, y entonces ahí fueron como representantes. O habrán habido algunos que dijeron, bueno, yo soy el que mando, yo soy el que represento, y como a veces hacen los evangélicos, dicen, los evangélicos están a favor de esta ley, los evangélicos están a favor de en contra de esta otra ley. A veces salen los periódicos, ¿vieron? Y yo le pregunto, che, pero a mí no me preguntaron nada, yo soy evangélico, tengo 40 años, 50 años de evangélico, a mí no me preguntaron nada, ¿por qué hablan en mi nombre? Entonces, ese tema de la representatividad es necesario cuestionarse, preguntarse. La pregunta social y política, y la pregunta que hace Samuel, ¿por qué menciona a estos hombres? Es una pregunta que puede ahí dejarse dicho.
Pero quizás Samuel lo que está diciendo, fueron los ancianos los que eligen los reyes, ¿eh? No fue el pueblo de Israel. Ellos hablaron en nombre del pueblo, pero realmente el pueblo sabía, algunos ni se enteraron que existió esta reunión. Y algunos pueblos, de acuerdo a los medios de comunicación de la época, ni se enteraron que había rey, porque estaban aislados de los otros. No es que como ahora uno manda a subir una red social y todo el mundo se entera de todo. O sea, hay que leer el texto de su contexto sociopolítico, hay que ver cómo se daba en aquel entonces, qué es lo que Samuel quiere comunicar. Samuel está a favor de la representatividad de ese tipo de sistema en la que un hombre, varón, no mujeres, en la que los de tal raza, tal etnia y no otros, hablan y deciden y hablan en nombre de los demás, ignorando los derechos del resto, porque al final de cuentas, cuando David pide impuestos para construir sus palacios, para armar a sus ejércitos, hermanos, porque los ejércitos consumen muchísimo dinero, hay que pagarles. ¿Quién les paga? ¿Vos crees que David salía a trabajar todos los días a cosechar la tierra para venderlo y luego él pagarle a sus ejércitos? No, señor. Eso es lo que va a criticar justamente 1 Samuel. Yo no estoy haciendo politiquería, ¿eh? Está acá el texto, esto es lo que nos va a decir. Se les viene la noche, se les viene re complicada la cosa. Y entonces, pero Samuel está diciendo, fueron los ancianos los que se acercan y representan, y no todos, que ejercieron poder para que su opinión prevaleciera sobre la demás. Tomaron una decisión. ¿Eran malos? ¿Eran perversos? No sé, pero es la forma como se conducen. Pero debiera de ser, y esto lo menciono ya adelantando un poquito lo que había preguntado antes el hermano, creo que fue Ismael justamente, hay que ver, hoy no, en democracia, ¿no debiera ser muy diferente? Bueno, debiera de ser, porque si no, hablemos de monarquías. Bueno, entonces dice, entonces todos los ancianos se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y Ramá también es otro lugar sumamente importante. Pero bueno, dice, y constitúyenos, creo que lo copié mal. Y le dijeron, he aquí, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Todos, bueno, es una expresión. Yo te amo con todo mi corazón. Todos queremos que gane tal equipo en el partido del Mundial. Todos, cada uno, es una expresión retórica. Bueno, por tanto, constitúyenos ahora un rey, y acá es claro el fact, ¿no? Un rey que nos juzgue. Fíjense, es interesantísimo, que habla de un rey, pero el rol que van a pedirle es la de los jueces. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo. ¿Por qué le habla así Dios? Porque Samuel es presentado con visiones, ¿se acuerdan? Tiene visiones, tiene audiciones, es un profeta, es un sacerdote profeta. Y dijo Jehová, un profeta, perdón, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, y le dice, fíjense, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. A ver, habría que ver la traducción acá, para ver si no es una forma, si no es claro, que no se pierda de vista que no es que Dios le está proponiendo esto porque es el ideal. Y le dice, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, y le aclara, porque no te han desechado a ti. ¿Y por qué le dice eso? Porque Samuel era juez. Estaba liderando él. Lo había delegado a sus hijos, pero Samuel lo toma como algo personal, como todo un sistema. Entonces no es Samuel, es el sistema el que están desechando. Ahora, el sistema de los jueces es elegido por Dios, ¿bien? Se ve de esa manera, pero no la monarquía. Y ahí yo discrepo con la frase que tuvo Andiñac hace un rato. El pueblo es el que lo ve poco eficaz, no funciona, se cansa. Y entonces, ¿qué eligen? Eligen otro sistema. Se pasan de Guatemala a Guatepeor. Entonces, apresuradamente, no sabemos. Pero van y la mayoría vota y eligen una monarquía. Y entonces Samuel aparentemente se siente afectado y por eso Dios le dice, no te han rechazado a vos, no han rechazado lo que has enseñado, lo que has practicado, las propuestas políticas que has enseñado, que no son ideales, que no son perfectas, siempre tienen, sino a mí.
Y acá entonces cuando dice Dios o las cosas de Dios o las cosas humanas, acá hay que tener claro, no se está contraponiendo la voluntad de Dios contra la voluntad de los hombres en términos así absolutos, porque ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? La conocemos a través del discernimiento humano, a menos que tengas vos un éxtasis y vueles hasta el tercer cielo y te hable Dios así, y bueno, si están quienes lo tienen o quienes creen que puede existir eso, me parece genial. Después el problema va a ser venir y que te crean. Bueno, hay gente que cree algunas cosas que son increíbles y otras que yo creo que pueden existir perfectamente porque el Espíritu de Dios es soberano, pero eso no significa que si el Espíritu de Dios te dice mañana, da de comer al pobre, Dios te va a llevar al tercer cielo para que vengas y digas, ignora a los pobres. No, eso no va a pasar. Si te lleva al tercer cielo será para que te diga, dale de comer a los pobres con tazas blancas quizás. Ah, bueno, está bien, puede ser, pero siendo en el mismo espíritu, pero no para contradecirse. Entonces acá nos encontramos con esto. Y dice que Samuel ora, Dios le habla, no te han rechazado a vos, sino me han rechazado a mí. Y cuando habla del rechazo a Dios, está hablando del sistema político que Dios ha propuesto. Para que no reine yo sobre ellos. ¿Y cómo reinaba Dios sobre ellos? Reinaba a través de los profetas y a través de los jueces. Entonces no es que Dios reina versus los reyes, no, es el sistema político que propone. Entonces versículo 8 dice, perdón, ya voy terminando porque esta parte termina ahí. Entonces dice, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. El adorar a idólatra que quiere que solamente lo adoren a él. No, sino que tiene que ver con todo lo que implica la adoración a otros dioses. Es decir, las prácticas sociales, las prácticas morales, las prácticas éticas, las prácticas de amor, de justicia, porque la fe en Dios se vive en sociedad y se vive desde las prácticas. Así que no se trata de tener un culto donde se habla Jehová, 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 pero lo que se enseña es totalmente diferente. Así hacen conmigo, así hacen también contigo. El versículo 9 dice, ahora pues oye tu voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y esto antes que empiece toda la historia de los reyes. Mírenlo. Y acá fíjense la fuerza que tiene este texto, porque Samuel está presentando que ya no es la opinión de Samuel, ya no es la opinión de otros reyes la que se va a dar acá. Es la opinión, según el texto, relata que es Dios mismo el que le dice cómo va a ser la cosa. Voy terminando porque sé que se me va la hora. Entonces le dice, muéstrales cómo les tratará el rey. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros, ¿qué se refiere a qué? Y en su gente de a caballo. ¿A qué se refiere? ¿Alguien puede decírmelo? Cortita nada más la respuesta. Pero entienden a qué se refiere con esto. No dice, y ahí el verbo, la kaj, tomar, no es el verbo, es el mismo verbo que se usa en otros casos para hablar de posesiones sexuales, o sea, de tomar a una mujer. Está hablando de alguien que posee a la otra persona. No dice que va a haber ejércitos y la gente se va a presentar voluntariamente, los que quieren formar parte del ejército. No. Dice, el rey va a tomar a tus hijos. Él decidirá sobre la vida de tus hijos para que vayan a la guerra. Por eso dice el carro y el caballo. Para que corran delante de su carro y nombrará para sí jefes de miles y jefes de centenas, de cincuentenas. Ellos van a trabajar los campos y siguen sus mieses. Y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos, de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. ¿Qué son las perfumadoras, hermanas o hermanos? Búsquenlo, un buen comentario bíblico. Las siervas, pues, las que están ahí con poquita ropa atendiendo a los líderes. Es esa muchachita cuando David está viejo ya y tenía frío, ¿y sabe lo que hace? Le buscan una jovencita de 14, 15 años para que desnuda duerma al lado de él y a él, viejo desnudo, también en la cama y lo caliente. De eso estamos hablando. Todos los abusos que van a venir con los reyes. De las 700, las 500 concubinas que va a tener, ¿quién mantenía las concubinas? ¿Vos pensás que David salía a trabajar y Salomón salían a trabajar todos los días para ganarse el pan de cada día y mantener a sus 500 mujeres más todos los hijos que tenía?
Entonces, esto no sucede así. ¿Y quién se los está advirtiendo? ¿Quién le está diciendo? El texto no dice, habrán reyes que algunos de ellos, no, el texto dice, harán esto. Es enfático. Y comienza a describir. Ahora, es muy interesante esto. Entonces dice, diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras, sus castillos, sus templos, diezmará también vuestros rebaños, comerán, y seréis sus siervos, y seréis sus siervos. Acordate que fuiste esclavo en tierra de Egipto, y ahora salís a la tierra prometida para ser libre, y ahora con la monarquía volverás a ser siervo. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no les responderá en aquel día. ¿Se acuerdan la frase esta de clamar? ¿En qué otro texto de la Biblia muy, muy conocido se habla del clamor del pueblo de Israel? En Egipto, ¿se acuerdan? Exactamente. Gracias, Carlos. Te leo los labios. Carlos Oces. Habla del mismo contexto. El pueblo, otra vez, el pueblo clama. Está hablando de una situación brava. Entonces la monarquía no es neutral, no pasa porque sea un buen rey o un mal rey. Ya la estructura está organizada de una manera que será imposible no hacerlo. Por eso que en política no podemos caer en ingenuidades del voluntarismo, que si sos bueno, que si sos malo, que si tenés ganas de hacer las cosas bien, que porque sos cristiano y Cristo te elige. Eso es mucho más complejo, hay que tomarlo en serio. Entonces, y acá le está hablando de estructuras, de guerra, de mantención de castillos, de todo un sistema de organización en la que las personas tienen que ser súbditos de ellos. Inclusive cuando habla de tus hijas, es una frase bien fuerte, ¿no? Bien agresiva. Y las perfumadoras, les aseguro que eran mucho más que hermanas que venían y decoraban el palacio. Ya me entienden a qué me refiero. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, versículo 19, y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones. Es interesantísimo. No le contestan a Samuel y lo que viene de parte de Dios. ¿Vieron? No es que argumentan, no, nosotros vamos a cuidar de que estas cosas no sucedan. No, ellos asumen. Dicen, bueno, seremos como otros pueblos. Y haremos lo que hacen las demás naciones que nos atacan. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Que pelee con nosotros de esa manera, de esa organización. No como nosotros lo estamos haciendo, que sea de esta otra forma. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Bueno, vamos terminando acá. Acá viene toda la historia luego de la elección de Saúl, que ya no hacemos a tiempo. Ustedes, este PowerPoint ahora se los comparto a todos para que lo puedan leer. Son apuntes, básicamente. Pero es interesante la clave, la enseñanza, la estructura de Samuel. ¿Vieron? Primero va a mencionar las historias anteriores, habla de los jueces, y todo lo está preparando para hablar de los reyes. Todo eso va preparando para hablar de los reyes realmente, pero muestra lo anterior, cómo era. Era imperfecto, es cierto. Un problema fue que Samuel, sus hijos corrompieron, sí, Elí también, sí, pero eso justifica que cambien toda la estructura que Dios antes con los que los había acompañado. Lean Jueces y vean que el pueblo se apartaba y volvía a elegirse otro, pero Dios los acompañaba. Y ahora empieza con Reyes, un lenguaje también bastante diferente, ¿eh? Algunas frases que estaban en Jueces, búsquenlas, si quieren, y luego búsquenlas nuevamente, tomen nota y búsquenlas a ver si las van a encontrar. Dios estaba con ellos, Dios liberaba, Dios levantó un juez. A ver, busquen las partes donde dice, y Dios levantó un rey, por ejemplo. Porque se usa mucho la frase hoy, ¿eh? Incluso para los pastores. Dios levantó un pastor. ¿De dónde salió eso? ¿Qué somos? ¿Jueces? Entonces somos ungidos de Jehová, como los reyes. ¿O somos qué? Yo creo que ninguna de las dos cosas. Y esto no es por desprestigiar al pastor, pero tiene otro rol. En una comunidad democrática, que es la iglesia. O por lo menos más horizontal, para no usar un término anacrónico. Entonces, los miembros de la iglesia no son ovejitas tontas que no saben nada. Y que no tienen derecho a saber nada. Y a entrar en diálogo, opinar, compartir y ser edificados. Samuel habla de un tipo de gobierno diferente, de una época muy diferente. Bueno, gracias, Ramiro. Ahí habilito tu micrófono. Gracias
O sea, nos quedan 4 o 5 minutos, porque ya sé que menos 5 tengo que ir. Buen día, profesor. Realmente, cuando uno se pone a pensar todas esas cuestiones políticas y cuestión sociológica, etcétera, uno se pone a pensar, ¿no? Cuando nos va mal en algo, ¿qué hacemos? Buscamos culpable, ¿no? Realmente eso es lo que hacemos y culpamos de la situación de Israel a quienes. Primero, obviamente los profetas tienen la culpa porque no han llevado bien la cosa. Los jueces lo han hecho peor. Y los hijos de Samuel, peor. ¿Qué hacemos? Entonces cambiamos, dice. No era lo que les había dicho Dios. Dios les había dicho, ustedes tienen que arrepentirse, tienen que cambiar internamente, ¿no? Ese es el problema. Y normalmente es lo que nosotros hacemos, ¿no? Pensamos que si nos hemos equivocado en algo, tenemos que cambiar algún método o no estamos haciendo bien, cuando realmente nosotros tenemos que decir, es mi culpa, nuestra culpa, arrepentirnos, volver a Dios y cuando vamos a llegar a Josías, etcétera, etcétera, cómo se reforman las cosas, ¿no? Cuando uno busca a Dios. Gracias. Gracias, Ramiro. Sí, Félix. Profesor, gracias. Quedó mi pregunta pendiente. Lo ¿Me la reformulo, repetís? la vuelvo a Porque está... Dale, sí. Ya, bueno, hay pasajes que nos dicen que lo que fue escrito es para nuestra enseñanza, ¿no? Y obviamente no se toma todo, sino lo que nos puede enseñar en este tiempo, usando la hermenéutica. Al punto, cuando David expresa lo que expresa, no toquéis al ungido, eso ahora nos puede servir en un sentido como un principio bíblico para respetar a nuestras autoridades. Si es que nuestras autoridades fallaran, usar un debido proceso siempre en marco en este contexto del respeto, o como usted estaba diciendo, o hasta donde lo entendí, no aplica porque fue escrito, narrado de una manera política de aquel tiempo simplemente. Sirve como principio para nosotros ahora para guardar respeto, salvaguardando algunas cosas que uno lo usan para que sean intocables, ¿no? Esa es mi pregunta. Gracias, profesor. Gracias. Mira, yo te puedo contar una historia, por ejemplo, ¿no? Hablando de la narrativa de Samuel y de Reyes. Que yo cuente una historia no significa que vos lo tenés que hacer. Esa historia no es un mandamiento. Es lo que David decidió hacer. Pero no es que el texto dice, y así como David no tocó a Saúl, así ustedes tampoco hoy toquen a sus autoridades. No dice eso. O sea, no, los géneros literarios son importantes. Donde hay un mandamiento, leámoslo como mandamiento. Después vos puedes discrepar o obedecer o no, pero por lo menos sabés que es un mandamiento. Pero si yo te estoy contando una historia, entonces mañana alguien se va a aparecer y va a decir, bueno, entonces me puedo casar con dos hermanas, porque el texto bíblico dice que fue por una, se fue a la luna de miel, se hizo el loco porque dice que estaba tan oscuro que ni se dio cuenta que no era la hermana que él quería, y cuando salió dice, que es la otra, tengo que casar con la otra, bueno, dale, me quedo con las dos. Eso no es un mandamiento, no es que ahora tenemos que casarnos con las dos hermanas, ¿o sí? Bueno, esto también es un relato, no está diciendo que es un mandamiento. O sea, que hay que casarse con 700 mujeres también, o 1000, no sé cuántas, no me acuerdo el número, porque lo hicieron ellos. Entonces, ya es una cuestión importante. Que alguien haya hecho algo en el texto bíblico no significa que hay que casarlo. Que tu esposa o mi esposa o el esposo no pueda tener hijos no significa que yo pueda agarrar a una joven, una concubina, violarla, tener hijos y luego decir que es mi hijo, y luego cuando se lleva mal con mi esposa, la voto y la dejo ahí porque dice que Dios quería el hijo que venga de la descendencia de Sara y qué sé yo, una cuestión racista. Un Dios racista. Entonces, importante tomar en cuenta esto, Félix, porque lo que nosotros hacemos es anacronismos, que son delitos en la interpretación bíblica. Es tomar un texto fuera de época, con una visión fuera de época, y querer trasladarlo al siglo XXI. Hoy te meten presos si haces lo de Agar. Espero, Dios mío, que los metan presos a los que hacen lo de Agar. Entonces, después, ¿cuál concepción de respetos tenemos?
Porque el texto bíblico no dice respeto, ¿eh? Pero nosotros estamos teniendo una cultura española, que descendiente ahí cultural, que los mayores, qué sé yo, hemos sufrido, América Latina ha sufrido no respeto, ha sufrido violencia, tenemos una mente colonizada en América Latina, tenemos miedo de responder a las autoridades. Cuando hacemos una pregunta, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Cómo? Si estás pagando para estudiar, ¿cómo que no? Yo estoy para servirte, más vale que puedes preguntar, no me tienes que preguntar nada a mí. Pero el autoritarismo, la forma de relación, hasta en la educación lo tenemos mal. Entonces creemos que los ancianos, cuando eran jóvenes, se olvidan cómo eran, pero cuando ya pintamos canas, queremos a veces que la relación sea diferente. Pero, o sea, no digo que hay que faltarle el respeto, pero hay que preguntarnos cuál es el respeto que debemos, cuáles son los límites del respeto, ¿no? Entonces, si yo te contrato a vos, porque el presidente es un empleado nuestro, el pastor es una persona no solamente que Dios le ha elegido, la tiene que haber elegido la iglesia también, como enseña el Nuevo Testamento. Y nosotros con tus diezmos, tus ofrendas, todas esas cosas van para que se mantenga. Vos sudaste para ganar esa guita y la pones en el nombre de Dios, pero también por una persona o por una iglesia que está haciendo bien las cosas. Si no, ¿por qué vas a diezmar? ¿Porque crees que Dios te va a pedir que diezmes sí o sí, aunque se estén haciendo destrozos con el dinero que vos pones? Eso es autoritarismo, eso ya no es respeto, eso es autoritarismo. Entonces, lo que David va a hacer es una decisión personal, que David no era ningún tonto también, ¿eh? Y suena muy lindo, que no lo mata a Saúl, no lo quiere matar, pero sabes que hay rey que mata a rey, ¿vieron? O tipo que mata a rey, más adelante no gobierna ni a palos. Así que David tuvo un gesto lindo, pero es un gesto particular, no significa que es una regla que deba de cumplirse, porque David y Saúl mataron a gente a piacere. Mirá la locura. Saúl, para que se case con su hija, le manda a matar a la gente y luego que le corte el prepucio al cadáver y se los traiga en bolsitas. Vos ponte a pensar el contacto con un cuerpo de un ser asesinado. Estos tipos no eran sensibles. Entonces no pintemos a David como un tipo delicado, sensible, viste que no. Ojo. Ahora, ningún ser humano es pleno en todas las áreas de la vida. ¿Está? Y cuando el Nuevo Testamento no fue el Nuevo Testamento, es un pasaje que hay que buscarlo, y no digo con esto despreciando el Nuevo Testamento, lo que digo es que no significa que todos los autores y autoras del Nuevo Testamento pensaran igual. Y cuando hablan de David, como de David, de un hombre conforme al corazón de Dios, posiblemente se refieren a un tema, a un punto, a un área de su vida, a una decisión que tomó, pero no significa que todas las cosas que hizo estaban conforme al corazón de Dios. Entonces, por eso lo importante es no generalizar, de no si todos pensamos, no, yo creo, a mí me parece, es posible, hay evidencia de esto no lo sabemos, y como no lo sabemos, otras opiniones son bien recibidas y hay que considerarlas como probables. Esa es mi opinión, Félix. Entonces yo hoy, si hay un presidente o un gobierno que está haciendo mal las cosas, salgo a la calle y protesto y lo saco. ¿Sabes por qué? Porque estoy en un gobierno de democracia. Esto es democracia. Trabajan para mí. Yo pago mis impuestos y los mantengo. Trabajan para mí. Eso hay que cambiar. Y los evangélicos tendríamos que tener más claro ese tipo de cosas. Si no son reyes que se han venido a imponer y que nos van a decir cómo vivir las cosas. Pero bueno, termino ahí porque ya se me acabó la hora y Leticia ya estoy aprendiendo a leerle los gestos, así que ya sé que estoy fuera de tiempo. Así que bueno, Pedro, Michelle, que querían preguntar algo, pero creo que tenemos que salir, ¿no, Leticia? Si no contesto, yo me quedo contestando o intercambiando conversaciones con ustedes, pero me parece que ya tenemos que entrar a otra clase también, ¿no? Sí. Bueno, les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Ahora subo el PowerPoint, tienen ustedes ahí la lectura esta semana y vean el video nuevamente y seguimos conversando. Saúl de Samuel viene brava, así que bueno, vénganse, que ahí nos vemos.